Cuando levantéis en lo alto al Hijo del Hombre, dice Jesús, sabréis que yo soy. Yo soy se refiere a ese nombre de Dios, ¿no? Yo soy el que soy. Es decir, cuando me levantéis, dice Jesús, en lo alto, cuando me pongáis en lo alto de la cruz, entonces sabréis que yo soy Dios. Lo que hemos escuchado también en la primera lectura, cuando miraban esa serpiente de bronce, que es una figura de la cruz. Quien lo miraba quedaba salvado. Y es que ante la cruz se manifiesta la verdad de nuestra vida. Ante la cruz se ve quiénes somos de verdad. Y eso es lo que le pasa a Pedro. Pedro, si acordáis, ayer que acompañábamos en el Jueves Santo, en esos diálogos que tiene Jesús con él en la última cena, hoy damos un paso más y queremos acompañarle en el Viernes Santo. Pedro, ante la cruz, ante la pasión de Cristo, descubre quién es Él de verdad. Descubre cuál es su fuerza y cuál es su flaqueza. Y descubre dónde tiene en Él su fuerza. Es decir, descubre cómo Jesús es roca realmente para Él, ¿no? Cuando levantéis en lo alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Pedro no le vio en la cruz, pero le vio a Jesús en su pasión. Y ahí fue donde se convirtió en ese Pedro que podía ser piedra, roca para la Iglesia. En el Viernes Santo vemos como tres caras de Pedro, ¿no? Hay una primera cara, un primer momento que aparece el Pedro valiente. El Pedro que dice, yo moriré contigo, yo iré contigo, te acompañaré hasta el final, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y en fin, sabemos cómo acaba la cosa, ¿no? Es muy bonito porque tanto San Juan, cuando describe el proceso de Jesús, va poniendo como en paralelo tres escenas. O más bien como una escena en tres planos. Por un lado está dentro del palacio del sumo sacerdote, donde está Jesús ante Anás y Caifás, y por otro lado dice fuera, en el patio de la guardia, donde está Pedro y Juan, los sirvientes, los guardias, ¿no? Y va como jugando constantemente con ese dentro, ese fuera. En un lugar, Caifás, el sumo sacerdote, interroga a Jesús. Si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Ahí Jesús responde a Caifás, confiesa, ¿no? Tú lo has dicho. Más aún veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y venir en las nubes del cielo. Jesús confiesa que es el Mesías. Pero fuera, mientras el sumo sacerdote está interrogando a Jesús y Jesús está confesando, fuera está Pedro. Y Pedro le niega. Juan hace como ese contraste, ¿no? Como ese contraste entre el dentro y el fuera. Mateo, también, era muy listo y no da una puntada sin hilo, pone las mismas palabras en el sumo sacerdote que había confesado Pedro. O sea, lo que el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios vivo? Es lo que Pedro había dicho en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tiene esa confesión de Pedro, eso que había dicho Pedro, lo dice, ¿os acordáis? No, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso que Pedro había dicho, movido por el Padre que está en los cielos, cuando llega la pasión, lo niega, porque se deja llevar por la carne y la sangre. Y así, como los cuatro evangelistas a su manera, ¿no? Pero cada uno va como mostrando ese contraste, aquel que confesó la fe, porque en su boca estaban las palabras que había puesto el Padre, no nadie de la carne y de la sangre, le niega cuando precisamente se deja llevar de esa carne y esa sangre. Y por eso está como ese contraste, ¿no? Ese contraste entre la confesión y la negación. De hecho, Pedro niega de una manera muy fuerte. San Marcos nos transmite como las palabras más fuertes de Pedro. Dice, Pedro se puso a echar maldiciones y a jurar. O sea, no solo niega, sino que echa maldiciones, es decir, maldice a Dios, jura, además en falso, dice, no conozco a ese hombre del que habláis. Y a una pared de distancia, a una puerta de distancia estaba Jesús, diciendo, tú lo has dicho, yo soy el Mesías. Pedro aparece, ¿no?, como tan valiente de palabras, pero débil en la prueba, ¿no?
como dirá también San Juan en su carta, quizás recordando aquella caída de Pedro, porque según el Evangelio de San Juan, también el discípulo amado andaba por ahí trajineando de un lado para otro, ¿no? en el palacio del sumo sacerdote. Dice: hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Pues eso es lo que le sucedió a Pedro. Y además niega 3 veces, como insistiendo en su negación. Y los evangelistas van relatando como primero niega ante la criada portera, era como la última de las criadas. Luego niega ante otro criado. Y luego incluso dice ante los criados y los guardias, porque está calentando y si le preguntan varios. O sea, su negación se va reiterando y se va haciendo cada vez más grave, cada vez más fuerte. Y Pedro así se va distanciando de Jesús. No físicamente, está cerca, está al lado de Jesús, está en el palacio. Pero sí interiormente, porque eso es el pecado, distanciarse de Jesús. En ese primer rostro de Pedro está Pedro el valiente, podemos llamar. Pedro el valiente que cae. Y aparece entonces el segundo rostro de Pedro, la segunda cara de aquella noche del Viernes Santo, que es el Pedro traidor. Ese Pedro que tiene ese drama interior. Y ahí de nuevo los evangelistas quieren como contrastar esos 2 dramas de 2 personajes fundamentales de la pasión. No está Judas, ¿no?, que también se arrepiente y devuelve las monedas, pero desespera y se ahorca. Y está Pedro. Pedro que aprende. Pedro que aprende, ¿no? Como dice San Pablo en la carta a los Hebreos, aprendió sufriendo a obedecerlo. Lo dice de Cristo, aprendió sufriendo a obedecer. Pues también se puede decir de San Pedro, aprendió sufriendo a obedecer, a reconocer quién es Él y quién es Dios, ¿no? O sea, aprende en su propia carne que la fe no es un camino triunfal, sino un camino de sufrimientos y de amor, ¿no?, de pruebas, de fidelidad que hay que renovar cada día. Y entonces sí aprende. El jactancioso, el orgulloso, el soberbio aprende la humildad. En la amargura aprende el perdón. Qué hermosos son esos cuadros, ¿verdad?, de San Pedro con lágrimas, San Pedro penitente. Es un Pedro que precisamente puede ser piedra en la medida que ha aprendido el perdón, ha aprendido la conversión, ha aprendido quién es Jesús y ha aprendido también quién es Él, ¿no? Y cómo contrasta por eso la reacción, ¿no?, el drama de Judas, que acaba en el desastre, y el drama interior de Pedro, que acaba en la conversión. Y ahí es San Lucas el que nos dice por qué Pedro, el drama interior de Pedro, acaba en la conversión. Y aparece entonces el tercer movimiento, el tercer rostro de Pedro. Pedro penitente, Pedro llorando y Jesús mirando. Dice San Lucas: el Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo aparece? Primero la mirada de Jesús, una mirada que es misericordia, que es paz, que es perdón. Quizás Pedro en ese momento se acordó de tantas y tantas miradas de Jesús, ¿no? Como Jesús le miró a él, de hecho, cuando le dijo: sígueme, ya no eres Simón, tú te llamarás Cefas, piedra, venid en pos de mí, yo seré pescadores de hombres. Como llamó también y miró a Mateo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Como miró a la adúltera: tampoco yo te condeno, en adelante no peques más. Como miró al ciego de nacimiento y le dijo: lo estás viendo, es él, soy yo. Como todas esas miradas de Jesús se le vendrían encima, ¿no? Y dice San Lucas que Pedro lo primero que hace es acordarse. Se acordó Pedro de aquellas palabras de Jesús. Pedro se acuerda de que Jesús le conoce, le ha elegido, le ha hecho una promesa que va más allá incluso de su infidelidad. O sea, Pedro se acuerda de la oración de Jesús, ¿acordáis? Lo hablábamos ayer. Simón, Simón, no mira que el demonio ha pedido cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Pero se acuerda de esas palabras de Jesús, de esa promesa. Se sabe en ese momento sostenido, no por sus fuerzas, sino por la oración de Jesús. Recuerda que Él es piedra, roca, no porque Él sea indestructible, sino porque la roca es Cristo, la piedra angular, como dice la Escritura. Y por eso recuerda y se convierte mediante las lágrimas, ¿no?
Jesús le mira, Pedro recuerda y Pedro llora. Qué distintas son las lágrimas de Judas, las lágrimas de desesperación, con las lágrimas de Pedro, ¿verdad? Las lágrimas del arrepentimiento. Pedro descubre su debilidad, la misericordia de Cristo y el camino de la verdadera fe. Dice, en ese momento cantó un gallo. Antes, cuando no existían despertadores, los gallos, ¿qué indicaban? No indicaban la mitad de la noche. ¿Qué indican los gallos? El final de la noche y el comienzo de un nuevo día. Que Jesús le diga a Pedro, ¿no? Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, o diciéndolo de otra manera, después de que tú niegues cantará un gallo, significa después de que tú niegues llegará un nuevo día. ¿Os acordáis cuando Judas se va del cenáculo? ¿Qué dice la Escritura? Era de noche. Y en noche se queda. Pedro también estaba de noche, de hecho se acerca a la lumbre para calentarse con los criados. Pero para él canta un gallo, porque Pedro ve ese nuevo día, el nuevo día de la conversión, del arrepentimiento. ¿Y qué podemos aprender nosotros, no solo de la figura de Pedro, sino de lo que significa Pedro como piedra, como cabeza de la Iglesia? Pues en primer lugar lo que manifiesta este episodio crucial, como digo, en la vida de Pedro, porque Pedro renace de nuevo en esas lágrimas, ¿no? Comienza para Pedro un nuevo día, una nueva misión, un nuevo papel. Nos recuerda esta escena, ¿no? Tan importante, que la Iglesia está fundada sobre el perdón. Que la Iglesia no es la comunidad de los perfectos, sino precisamente de los pecadores perdonados. No simplemente de los pecadores, porque en el mundo hay muchas reuniones de pecadores, desde lo más alto, en fin, hasta lo más bajo. La Iglesia no es de los perfectos, es de los pecadores que se dejan perdonar por Jesús. Por eso donde está Pedro está la Iglesia, ¿no? Como dice el lema que hemos tomado en estas charlas cuaresmales, porque donde está Pedro está el perdón. Y Pedro lo experimentó en su propia carne. Pedro descubre que puede ser piedra en la medida que experimenta el perdón. Y por eso el ministerio de Pedro, y sobre todo a través de él, de sus sucesores, de los papas, de los obispos, de los sacerdotes, ante todo un ministerio de perdón, un servicio de perdón, una misión de perdón. Lo que ates en la tierra, lo que desates en la tierra, tiene el poder de atar y desatar, el poder de perdonar. Lo que mantiene unida a la Iglesia, lo que da a la Iglesia su ser, su misión, es el perdón. Donde hay perdón, hay Iglesia. Y al revés, donde hay Iglesia, tiene que haber perdón. Pero también descubrimos en esta caída de Pedro algo muy importante. Ayer como que lo anunciábamos un poco, ¿no? Es decir, claro que Pedro vive en esa permanente paradoja de ser, por un lado, roca sólida y firme de la fe, pero por otro lado, piedra de escándalo. Piedra de choque, piedra débil que se rompe. Y es esa maravillosa paradoja, dice Benedicto XVI, que es la paradoja de toda la historia del papado. Por un lado, es verdad, ¿no? Dice, el papado, gracias a una fuerza que no procede de él mismo, de los mismos papas, constituye el fundamento de la Iglesia. Los papas son el fundamento de la Iglesia, pero gracias a una fuerza que no proviene de ellos. Dice, pero a la vez, al mismo tiempo, los papas particulares son muchas veces motivo de escándalo por querer preceder a Cristo, porque con su lógica humana, ¿no?, repiten aquello de Cristo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Y precisamente así se ve el maravilloso poder de Dios. Es decir, que Dios sea capaz de hacer cosas grandes con gente grande no tiene ningún mérito, eso lo hace cualquiera. Que Jesús sea capaz, que Dios sea capaz de fundar su Iglesia sobre una piedra que es muchas veces por sí misma arena, pero que por la fuerza de Dios se convierte siempre en piedra, y es piedra, y no deja nunca de ser piedra, porque Pedro siempre seguirá siendo roca, nos llena de alegría, porque Dios es capaz de hacer hasta de lo débil fuerte. No seguimos al Papa que sea hoy León, Francisco, Benedicto, Juan Pablo, Juan, Pedro, no les seguimos porque sean fuertes, sino porque la fuerza de Dios se manifiesta en ellos. Y eso es muy importante, entenderlo. Es lo que Pedro aprendió en las negaciones. Y por eso es verdad, muchas veces reconocemos en la historia, ¿no? A mí me gusta mucho la historia, ¿no? Es decir, que es verdad que hay muchas veces, pues, papas que han sido, por ejemplo, pecadores, han sido, quizás han sido hasta escandalosos, bien, se han inadecuado muchas veces a un ministerio tan grande que les ha superado por completo, y es verdad. Pero también, si uno coge la historia, se da cuenta, y se da cuenta con agradecimiento, que los papas han sido, sobre todo, roca contra las ideologías,
contra el licuar la fe a la moda del momento, contra la sumisión a los poderosos de este mundo. Ahí donde muchas veces ha aparecido la debilidad humana, ahí se ha manifestado la fuerza de Dios. Y por eso es verdad, Jesús ha mantenido su promesa: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero no porque los papas sean perfectos, no porque nosotros seamos perfectos, no porque la Iglesia sea la Iglesia de los perfectos, no hace falta mirar hacia arriba, basta con mirar su propio corazón, sino porque Dios muestra su fortaleza precisamente en la debilidad, y lo hace precisamente mirando. Y por eso hoy le pedimos a Jesús que siga teniendo sobre nosotros, sobre nuestro Papa León, sobre los obispos, sobre los sacerdotes, sobre cada uno de nosotros, esa mirada salvadora. Le decimos, y de verdad, ¿no? Le pedimos al Señor: Señor, míranos siempre de nuevo, sigue mirando a tu Iglesia, al Papa León, los obispos, sacerdotes, sigue mirándonos, levántanos de todas nuestras caídas y tómanos siempre en tus manos, porque es ahí donde la Iglesia permanece siempre firme. Amén.